Saludos amigos de República Dominicana y el mundo. Buenos días a los compañeros y colegas que magistralmente conducen el gobierno de la mañana en cabina. En el estudio Willy Rodríguez. Buenos días, don Bienvenido Rodríguez, ese luchador tempranero que nos llama desde bien temprano para discutir temas fundamentales del país. Hoy vamos a analizar, con su permiso, de la manera más humilde, con intención de que reflexionemos todos juntos en el país, gobernantes y gobernados, el tema de la corrupción. El pueblo dominicano votó el 5 de julio, no tanto, claro, por un presidente y para llevar al poder un partido que organizara un gobierno para dirigir y progresar, marchar en progreso el país, sino también y básicamente, y esto es estratégico entenderlo, hartado, sobresaturado, avergonzado, asqueado, ofendido por la corrupción que paralizaba las esperanzas de mejor vida del pueblo dominicano. Este fue un grito que en las encuestas, en todas, se convirtió en la preocupación principal de la mayoría del pueblo dominicano, alcanzando por encima del 70%. Por tanto, ¿cuál es la obligación fundamental del gobierno? Que no sea cumplir con lo que el pueblo expresó, que es su deseo, su aspiración, lo que más le interesa, es cortar de raíz la corrupción, porque va a paralizar la República Dominicana, como paralizó el progreso de Italia, de Sicilia, con las mafias que controlaban toda la vida de ese país, como paralizó también parcialmente a Estados Unidos en medio de su prosperidad, cuando las mafias hasta llegaron a matar presidentes, cuando las mafias controlaban y parcialmente controlan la misma ciudades principales como Chicago, como Nueva York y todo esto, como ha sido América Latina, que es parte de América, donde no han ocurrido ninguna guerra, no ha ocurrido ninguna guerra mundial, aunque nos hemos guerreado entre nosotros. Estados Unidos sacó y Canadá un enorme beneficio de esas guerras mundiales, sirviendo de granero, sirviendo de suplidor de tecnología, supliendo todo lo que estos países en guerra necesitaban, mientras América progresaba. Pero América Latina lo que progresó fue las oligarquías en el poder, que se lo robaron todo, que la corrupción llegó a los niveles más impresionantes. Si usted analiza el caso Medusa, le dan escalofríos, le da una paralización casi neural. El cerebro mismo nuestro no estaba preparado para concebir esos niveles de entramado, esos niveles que puede haber en la mente de este Alan Rodríguez, en ese Jonathan Rodríguez Inver, en esa señora Guillén y en esos 41 personas físicas y jurídicas, en esos diversos actos tan terribles, en esos entramados, en esas tramas tan bien urdidas, tan profundamente concebidas desde la tecnología de la información y la comunicación hasta los actos más burdos, todo manejado para robarle al pueblo dominicano su futuro
su progreso y sus derechos. Porque cada millón robado en las élites, en los grupos de gobierno, se convierte en millones de pobres en los barrios. Por eso tenemos 12.000, 13.000 barrios de gente donde vive el 90%, el 80% de la población viviendo en condiciones miserables, que si no fuera por los dominicanos de ultramar que le inyectan a este país, además de los 10.400 millones de dólares que le inyectaron en el 2021, pero también le inyectan las cajas, los tanques, los envíos, los electrodomésticos y los carritos usados, pero también el 25% de los turistas que vienen son ellos mismos que vienen con sus tarjetas de crédito, con sus chequeras y con los 9.999 dólares. Algunos vienen quebrados, pero la mayoría viene a invertir en edificios, en fincas, en negocios. Vaya usted en sus hogares, vaya usted a ver. Y esos dominicanos de ultramar que con el lavado, y no se crea que el lavado siempre viene del narcotráfico, pues le inyectan a esta economía más de 25.000 millones de dólares cada año. Si no fuera por esos inyecciones, este país estuviera dando lástimas. ¿Por qué? Porque lo que es el gobierno nacional se ha ido convirtiendo en una mafia, en una estructura de robo a su propio pueblo. Y lo peor es que en este caso se ha caído la propia justicia encargada en detectar la corrupción, esa misma justicia corrupta hasta elaboraciones impresionantes ha sido la que se ha descubierto que estaba expoliando al país, pero más aún y para el colmo fue que vino Odebrecht y se declaró delincuente internacional y también delincuente nacional, pero entonces fue el dinero que aportó esa empresa, producto de su robo, que fue robado también. Esto es un robo al cubo, un robo a la enésima potencia, ladrón de ladrones, de ladrones, de ladrones. Pero ¿dónde va a llegar este pobre país que no pega una y que todos los fuetazos es para destruirlo? Pero ¿dónde va a llegar también un país? Porque no es solo Medusa, está Caracol, está Antipulpo, está Coral, pero les va a pasar a esos 4 casos de esta corrupción más moderna, de esta corrupción toda en manos de los gobiernos del PLD y de la Fuerza del Pueblo. Toda. Le va a pasar lo mismo que le ocurrió al no al lugar de Félix Bautista, donde un propio compañero, el Ministerio Público, Domínguez Brito, le demostró que se robaron más de 80.000 millones de pesos y entonces pudieron justificar más de 43.000 y entonces vino un no al lugar y todo murió ahí. Como murió el expediente de los supertucanos, donde funcionarios importantes del sistema bancario de este gobierno fueron los que recibieron los cheques de esos supertucanos. Pero bueno, y vamos a seguir con lo mismo. No tendrá entonces solución y ocurrirá lo mismo que con la Sunland, que fuimos nosotros, que llevamos a los tribunales a nombre del PRD, junto al fenecido Orlando Jorge Mera, la acusación contra Félix Bautista y Leonel Fernández por haber desaparecido, por haber tomado primero 130 millones de dólares, que luego compró el propio gobierno. Es que esto es un vandalismo de arriba abajo. Así no puede ser. Pero también lo que pasó con Dino y ese hotel, todas estas cosas. Vamos a seguir así. Pero lo que pasó con Odebrecht, que tiene socios dominicanos, ella se declara delincuente internacional, tiene socios dominicanos privados que nunca han sido ni siquiera mencionados
porque hay un manto de una cobertura total de impunidad. Y ahora son contratistas del propio gobierno porque están haciendo el monorriel de Santiago. Pero ¿y este relajo? ¿Pero será verdad que este gobierno está en serio en esto? ¿O está cubriendo lo que le conviene, lo que no le conviene? Pero y después de este saqueo que hizo el PLD y la Fuerza del Pueblo, con nombres distintos, ¿qué es lo que va a hacer el pueblo dominicano? Hablamos de esta manera para que reflexionemos. ¿Qué es lo que queremos? ¿Un país de gánteres o de ciudadanos que viven dentro de la ley? Es la pregunta que dejamos en el aire para ahora pasar a otro tema. Entendemos que el mundo está viviendo un momento dramático. Entendemos que los grandes ideólogos de las naciones que entendíamos ejemplares y tecnológica y científicamente muy avanzadas, como que no están en lo correcto. Y es respecto de esta guerra en Rusia que se escenifica, de esta invasión de Rusia en Ucrania. ¿Por qué aquí faltó visión? Porque ¿dónde estaban los estrategas de Estados Unidos y de la Unión Europea que no se dieron cuenta que desatar, instigar, acorralar, enfrentar a Rusia de la manera como lo han hecho? Rusia es el perpetrador de esta agresión, pero no es como dijo el Papa Francisco, no todo es blanco y negro. Ha habido acciones de una y otra parte que han llevado a esta situación. No será momento, antes de que nos fuñamos todos, de reflexionar, porque ¿dónde estaban esos estrategas que no se dieron cuenta que Rusia maneja del 18 al 20% del gas natural del mundo y que maneja aún ahora el 45 al 55% del gas que usa Europa, el continente escenario de las guerras mundiales, el continente donde está el 70% de las bombas nucleares del mundo, porque en América solo hay bombas en Estados Unidos y algunas en Canadá. Todas las demás bombas están en Europa, en Rusia, en China y en Gran Bretaña y en el Medio Oriente. Preguntamos, ¿dónde estaban esos estrategas que no se dieron cuenta que este conflicto iba a desequilibrar el mundo del gas? Y que por consecuencia, si usted desequilibra el mundo del gas, desequilibra el mundo del carbón, porque las plantas a carbón, Estados Unidos tenía 1.340, ha ido anulando y solo quedan 560 en operación, pero muchas de esas plantas y lo mismo en China, cuando no haya gas la ponen a funcionar en carbón. ¿Dónde estaba que no se daban cuenta que Rusia maneja casi el 19% también del carbón mundial? ¿Dónde estaban que no se dan cuenta que Rusia manejaba el 11% del petróleo? ¿Dónde estaban que no se dieron cuenta que el 21% de los fertilizantes los produce Rusia? Y asimismo otros tipos de materiales y de metales, pasando por el oro, pasando por el paladio, pasando por el platino, pasando por el uranio. ¿Dónde está? Rusia tiene 17 millones de kilómetros cuadrados. ¿Por qué llevar el mundo a esta situación? La guerra la está perdiendo el mundo entero. La guerra la está perdiendo República Dominicana. El barril de pólvora que había en Haití ahora se le agregan 5 o 6 mechas más. Pero otras naciones que no eran barril de pólvora
ahora tienen también mechas a punto del estallido, lo que pasó en Sri Lanka, anteriormente Ceilán. No es un caso aislado, puede ocurrir en muchas naciones del mundo. Entonces, en vez de estar apoyando a Estados Unidos y a Europa en una guerra que estamos ya perdiendo todo, pero esto es sin desatarse lo nuclear, sin que se estén desempolvando y lanzando entonces las guerras, las bombas nucleares, no lo quiera Dios. Entonces nosotros tenemos que decir, en vez de estar atizando, echándole fuego, echándole leña a la hoguera, lo que los gobiernos, empezando por el gobierno dominicano, deben hacer es empezar a hablar en el seno de las Naciones Unidas que enough is enough, suficiente es suficiente, que el mundo se está desangrando. Estados Unidos hace esto como una confrontación entre Occidente y Oriente. En el fondo te golpeo Rusia porque Rusia, tú eres aliada de China y la que me interesa es China porque me ha quitado los negocios, el mercado, porque en 1979 el presidente Jimmy Carter, siguiendo las huellas de Nixon, que en 1973 había ido a China a pasearse en la plaza Tiananmen, frente al palacio de la ciudad prohibida, abrazado de mano con Mao Zedong, Nixon y Mao Zedong, y luego cuando visita Jimmy Carter para establecer las relaciones diplomáticas, fue que Estados Unidos calculó, en base al estudio de Kissinger, de que ese elefante dormido, hambriento, había que despertarlo para ponerlo a producir y a consumir. Lo hicieron. Le aplicaron el neoliberalismo, ellos lo aprendieron, ahora están produciendo por su propia cuenta y ahora son los líderes del neoliberalismo porque quieren libre mercado, pero ahora a Estados Unidos no le conviene porque el pobre de ayer, aunque no es tan rico como ellos hoy, es tan grande que la sumatoria de la riqueza absoluta le supera. Entonces, esa China que no está sufriendo esta inflación, que no está sufriendo esta crisis, porque está creciendo sobre el 8% en su economía, porque apenas tiene el 1% de inflación, el 1%, mientras que el mundo bajó su expectativa de crecimiento de 6.6 a 3.6, lo tuvo que bajar, pero con una inflación que llega ya casi al 9%. Pero esa China que no tiene inflación es la que está exportando la mitad de los bienes del mundo y es la que está elevándole los precios, produciendo la inflación en el mundo. ¿Cómo es posible que no entendamos estos esquemas que son hasta cierto punto sencillos? ¿Y a qué conduce esto? Que debemos alcanzar acuerdos para respetarnos todos. Ya si usted es grande, fue como mi hijo, que celebré hace 40 años su nacimiento, pero ahora es tan adulto como yo. Y puede ser más capaz que yo. La tolerancia es lo que el mundo necesita para prosperar, para continuar creciendo. Que los minerales y los metales y las energías y la fuente de energía que tiene un país, en vez de ser destruida o envidiada porque otro no la tenga y sea poderoso, sean complementadas. Porque el gran resultado de la gran y terrible conflagración que sufrió el mundo, que fue la Segunda Guerra Mundial, el gran resultado fue el respeto y la igualdad entre las naciones. De allí nació la cuarta generación de derecho. Vamos, el mundo entero, a respetarnos, a acercarnos más, a comprender cómo podemos entre todos cooperar para que el mundo crezca más y a dejar de enfrentarnos y a matarnos. Y aquí,
que la corrupción deje respirar al pueblo. Con el dinero robado, si se aprueba la ley de extinción de dominio y si los tribunales encuentran cómo condenar a los corruptos, porque hasta ahora tenemos de averaje cero. En los Tucanos no encontraron a nadie y todo se quedó así. Cuando hasta el presidente viajó a Brasil y apareció montado en los Tucanos. Y nada de eso importa. Félix Bautista, que se ha adueñado de San Juan y de tantas cosas, que le demostró su propio partido y su propio ministerio público de su propio gobierno que había cometido esos crímenes, le dieron un no al lugar. A los otros también. ¿Dónde que quieren llevar al pueblo dominicano? Que vuelva como en el 65 a las calles a reclamar sus derechos con las armas. Para que esto no ocurra, que todos reflexionemos. Y principalmente, quien hoy nos dirige, que tiene que relanzar el país, porque está estancado, porque está confundido. Lo que está ocurriendo con la energía eléctrica sin haber podido ponerle la mano a la reducción de las pérdidas es una provocación al pueblo dominicano. Y lo dejo ahí porque vienen otros días y tendremos que seguir analizando. Muchas gracias, don Bienvenido Rodríguez. Muchas gracias a la empresa y a ese equipo de oro que hace el Gobierno de la Mañana, la fuente de opiniones más rica que tiene el país, el Gobierno de la Mañana. Muchas gracias.